Nosotros somos de la Comisión 4, grupo número 19, conformado por Baez Ariel, Baez Licela, Fernández Roscos Virginia, Luque Ríos Daira y Romero Solestela. Bien, la línea de tiempo que decidimos hacer corresponde al capítulo donde habla de la Escuela de Salerno, que fue la primera escuela médica medieval, y también vamos a incluir cómo se pasaron de las primeras escuelas a las universidades. Bien, la Escuela de Salerno fue fundada en una ciudad con el mismo nombre, el cual queda al sur de Nápoles, y fue una de las primeras escuelas de medicina, y se dice que esta escuela fue fundada por un judío, un griego, un latino y un árabe, pero que si bien no se sabe que esto sea cierto, sí se sabe que estas cuatro culturas convivieron de forma pacífica en la escuela. Esta escuela tiene ciertas características, como por ejemplo que era una escuela exclusivamente médica, que la cirugía y la medicina no estaban separadas, era una escuela laica y también podemos mencionar que entre sus profesores y alumnos habían mujeres. Bueno, fue fundada en el siglo IX, aunque su época más gloriosa fue en el siglo XI y XII, momentos de los cuales van a hablar mis compañeras más adelante. En cuanto al principal aporte de esta escuela fue que hubo una introducción a la uroscopía, donde analizaban, por ejemplo, la calidad y la cantidad de orina del paciente, el color, el olor, la transparencia, si había presencia de espuma o no, ya que los médicos en ese momento creían que observando la orina del paciente se podía determinar la naturaleza de una enfermedad. Pero esta escuela también tenía una limitación muy importante, que era que estaba prohibido hacer disección de cuerpos humanos. Por lo tanto, los conocimientos que adquirían era a partir de la anatomía de un cerdo, cosa que cambia más adelante cuando aparecen las primeras universidades. Un poco más adelante en el tiempo, durante el siglo XI, la escuela de Salerno adquirió privilegios reales, hasta el punto de que Federico II Hohenstaufen, que era el emperador del Sacro Imperio, ordenó que para ejercer la medicina era necesario superar un examen confeccionado por los profesores de Salerno, basándose en la gran pérdida y el daño que puede producir la impericia o lo que vendría a ser la negligencia de los médicos. Por otro lado, en este siglo se describe la llegada de Constantino el Africano, cuyo principal aporte fue la traducción al latín de textos griegos y árabes, lo que ayudó a divulgar el conocimiento árabe y clásico en toda Europa. Bueno, continuando con el estudio sobre la primera escuela médica medieval, vamos a referirnos ahora en el siglo XII. Vamos a hablar de Rogero de Salerno, ¿sí? Él mismo fue profesor en esta escuela y escribió la primera obra de cirugía del mundo occidental. En ella se trataban diferentes temas como ser luxaciones, como ser heridas, como ser diferentes técnicas quirúrgicas, y él tuvo una gran aportación que fue acerca de la curación de las heridas intracraneales. Creía fundamental poder tener un control riguroso de toda aquella herida abierta, ya que la misma podía evolucionar y podía producir una hemorragia intracraneal. Por otro lado, también en este siglo se va a destacar a una mujer que fue la más influyente de esta escuela de Salerno, que fue Trotula de Ruggiero. Fue autora de un libro en el cual se atendían diferentes temas, como ser temas de ginecología, de obstetricia, de cosmetología. Bien, en este libro se trataban muchos temas, como ser, por ejemplo, el cuidado perinatal que debían tener las mujeres durante el parto, también las suturas que se podían realizar de ser necesario y que son técnicas de un desgarro y que son técnicas que se utilizan aún en la actualidad. Y por otro lado también la incorporación de analgésicos en caso de que se producieran algunos dolores para poder mitigarlos a las mujeres parturientas. A partir del siglo XII, se ejecutaron decretos que fueron postulados con anterioridad, que obligaban a crear escuelas de aprendizaje, bien monásticas, catedralicias o episcopales, municipales o palatinas. En el caso de las escuelas catedralicias, se llamó cancellarius a la máxima autoridad de la enseñanza superior. Por su parte, el preceptor era el encargado de instruir a los principiantes. En cuanto a las escuelas municipales, estas eran organizaciones autónomas
en las que gremios de estudiantes o de maestros regulaban la enseñanza, estableciendo las costumbres y normas de estudio. Con el paso del tiempo, estas escuelas originaron las universidades. Y entre las primeras universidades que podemos mencionar, tenemos la de Bolonia, París, Oxford y Montpellier. En todas ellas, la medicina estuvo inicialmente en manos del clero. Algunos hechos históricos que ocurrieron son, por ejemplo, en la Universidad de Bolonia, donde se realizó la primera autopsia. Incluso, uno de los anatomistas de esta universidad, Mondino de Lucy, escribió Anatomía. Este se convertiría en el libro de texto por antonomasia durante casi 3 siglos. Como ya habían dicho mis compañeras, las universidades de la Edad Media estaban muy influenciadas por la idea clerical y la idea religiosa, y esto también incluía la filosofía dentro del estudio de la medicina. Arnau de Vilanova fue uno de los primeros médicos en que empezó a separarse de esta idea y empezó a darle más importancia al estudio clínico y al diagnóstico del paciente. De su formación y de su trabajo van a ser después 2 libros muy importantes. Uno sobre medicamentos, que era en toda regla un vademecum, y otro sobre aforismos que hacían referencia a la memoria, sobre cómo hacer ciertas o determinadas cosas podía afectar el funcionamiento de la memoria y de la actividad cerebral del paciente. Otra de las imposiciones que tenía la religión sobre las universidades y escuelas de medicina eran los tratados que ya se habían mencionado, estaban en vigencia desde el siglo VIII y que impedían hacer disecciones de cadáveres, lo que claramente retrasaba mucho el avance en los campos de la anatomía y la cirugía, siendo la Universidad de Valencia la primera en obtener un permiso real a mediados del siglo XV para poder realizar estas disecciones. Y bueno, lógicamente esto trajo muchos avances, especialmente en el área de la cirugía. Como conclusión final, si hay algo que podemos destacar de esta primera escuela de medicina de Salerno, es que la Edad Media no fue ese periodo oscurantista que se cree, en donde la medicina se atrasó mucho. Todo lo contrario, se avanzó en la medicina, se inventaron distintos aparatos e instrumentos y también se incluyeron conocimientos de la medicina musulmana, algo que hasta esta época se había dejado muy de lado en Occidente.